Vivimos en uno de los países más soleados de Europa. Pasamos el día encerrados. Cuando salimos nos ponemos crema. Y luego nos preguntamos por qué la mitad de la población tiene déficit de la vitamina más barata del mundo. Varios estudios españoles confirman que más del 50% de la población tiene carencia de vitamina D. Un estudio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con más de 33.000 pacientes, encontró déficit en el 48% de los analizados. Y eso en personas a las que ya se les había pedido el análisis específico. Porque en la analítica estándar, que te hace el médico de cabecera, la vitamina D directamente no aparece. Bienvenido a Salud en Crudo. La vitamina D no es solo para los huesos. Es una hormona, técnicamente eso es lo que es, que regula más de 200 genes y afecta al sistema inmune, a la función muscular, al estado de ánimo y a la absorción del calcio. El 90% de la vitamina D que tiene tu cuerpo viene del sol. Cuando la radiación UVB toca tu piel, activa un proceso que pasa por el hígado y el riñón y termina produciendo la forma activa. Sin exposición solar suficiente, ese proceso no ocurre. Y la dieta sola, pescado azul, yema de huevo, setas, apenas cubre entre un 10 y un 20% de lo que necesitas. Aquí está el giro que cambia la conversación. Niveles bajos de vitamina D se asocian con mayor riesgo de depresión. Un metaanálisis publicado en Frontiers in Psychiatry en julio de 2025, con datos de miles de pacientes, encontró que cada 1000 unidades internacionales adicionales de vitamina D3 al día reducían los síntomas depresivos de forma medible. Y estudios observacionales muestran que personas con déficit tienen un 60% más de probabilidad de presentar depresión que las que tienen niveles suficientes. En huesos, el déficit sostenido lleva a osteomalacia en adultos, huesos blandos y dolorosos, y a mayor riesgo de fracturas. El problema es que todo esto ocurre en silencio durante años. Y el médico de cabecera no te pide la vitamina D en la analítica rutinaria porque no está en el protocolo estándar. Para pedirla tiene que haber una sospecha clínica previa. Cuando la hay, ya llevas tiempo con el depósito vacío. ¿Y el protector solar? Aquí la ciencia no es tan clara como te la venden en ninguno de los dos sentidos. Lo que sí está documentado: un protector solar SPF 30 filtra el 97% de la radiación UVB, que es exactamente la que activa la síntesis de vitamina D en tu piel. Aplicado correctamente, reduce significativamente esa síntesis. Sin embargo, una revisión en el British Journal of Dermatology concluyó que en condiciones de uso real, nadie aplica la cantidad exacta sobre el 100% de la piel. El protector no provoca déficit por sí solo. La conclusión honesta: el protector solar no es el villano único. El problema real es la combinación de vida en interiores, poca exposición solar diaria y un invierno de vitamina D que en España, entre noviembre y febrero, deja la síntesis cutánea en mínimos. En Barcelona, esos meses, prácticamente no produces vitamina D aunque salgas. Si quieres saber dónde estás, necesitas pedir específicamente la 25-hidroxivitamina D en sangre. No la pide la analítica rutinaria, tienes que pedirla tú. Los valores de referencia. Por debajo de 20 nanogramos por mililitro es déficit claro. Entre 20 y 30, insuficiencia. Por encima de 30, suficiente. La mayoría de expertos apuntan a que el óptimo real está entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. El 48% de los analizados en el Ramón y Cajal estaban por debajo de 20. Y esos son personas a las que ya se les había pedido el análisis porque había sospecha. 3 cosas concretas. 1. Sal al sol. Entre 10 y 20 minutos diarios con cara, brazos o piernas expuestos, sin crema, en horas de sol moderado. Especialmente en primavera, verano y otoño.
En invierno en zonas del norte o nubladas, eso ya no funciona. 2. Pide la analítica. Con esa sola frase en consulta, quiero que me midas la vitamina D, ya sabes dónde estás. No suplementes a ciegas. 3. Si tienes déficit confirmado, el suplemento de vitamina D3 es seguro, barato y efectivo. Pero siempre con niveles medidos primero, porque tomar más de lo necesario tampoco es inocuo. Si esto te ha hecho pensar en cuándo fue la última vez que te dio el sol de verdad, compártelo. Y cuéntame en los comentarios, ¿te han medido alguna vez la vitamina D? ¿Qué resultado tuviste? Leo todos los comentarios. Esto es Salud en Crudo. Aquí la verdad se sirve en crudo. La mejora es cosa tuya. Nos vemos en el siguiente.